¿Te has preguntado alguna vez qué hace que una persona sea recordada a través de los siglos? ¿Qué habilidades, decisiones o sabiduría pueden convertir a alguien en una leyenda? La historia del rey Salomón, uno de los monarcas más enigmáticos y sabios de todos los tiempos, no solo está llena de riqueza y poder, sino también de profundos dilemas y sorprendentes lecciones de vida. Desde su ascenso al trono hasta su búsqueda del conocimiento, Salomón ha sido una figura central en la historia de Israel y una referencia de sabiduría. Quédate con nosotros, porque en este relato desentrañaremos toda la historia del rey Salomón, explorando los misterios y las enseñanzas que nos dejó. Al final, encontrarás un llamado a la reflexión y la acción que podría transformar tu forma de ver la vida. Nacido de David, el gran rey de Israel, y Betsabé, Salomón fue el hijo predilecto y destinado a continuar el linaje del trono. Pero como un joven sin experiencia, llegaría a gobernar un vasto reino. La historia nos cuenta que, en una noche crucial, Dios se le apareció en sueños y le ofreció un deseo. Piénsalo. Todo lo que pudiera imaginar, desde riquezas inconmensurables hasta una vida larga y sin desafíos, estaba a su alcance. Sin embargo, Salomón hizo una elección inesperada, una que sorprendió incluso al mismo Dios. En lugar de pedir fama o fortuna, Salomón pidió sabiduría y entendimiento para gobernar a su pueblo. Esta petición fue recibida con tal agrado por Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, como ningún otro rey había tenido antes. Esta historia de la elección de Salomón es apenas el comienzo de su legado, y a medida que avanzamos, descubriremos los episodios que lo hicieron una figura tan célebre y compleja. Uno de los relatos más conocidos sobre el rey Salomón ocurrió poco después de su ascenso al trono, una historia que puso a prueba su recién adquirida sabiduría. Dos mujeres acudieron a su corte, cada una reclamando ser la madre de un bebé. Ambas vivían bajo el mismo techo y, según contaron, una de ellas accidentalmente había asfixiado a su propio hijo mientras dormía. Al descubrir lo sucedido, había intercambiado al bebé muerto por el bebé vivo, dando origen a una disputa que parecía imposible de resolver. Salomón escuchó atentamente a las dos mujeres y, sin perder tiempo, ordenó a un guardia que trajera una espada. Su mandato fue estremecedor: partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer. Ante esta propuesta, una de las mujeres gritó, horrorizada, suplicando que entregaran al bebé a la otra mujer, con tal de que viviera. La otra, sin embargo, accedió a que el niño fuera dividido. Con este gesto, Salomón reveló la verdad. La madre verdadera era quien prefería ceder a su hijo antes que verlo sufrir. Este juicio no solo dejó en claro su inmensa sabiduría, sino que también consolidó su fama en toda la región. A partir de ese momento, se le reconoció no solo como un rey justo, sino también como un hombre cuya inteligencia superaba lo común. Con su autoridad y sabiduría establecidas, Salomón se embarcó en uno de los proyectos más ambiciosos de su reinado, la construcción del Templo de Jerusalén. Desde los tiempos de su padre, David, existía el deseo de edificar una casa para el Señor, un lugar donde el Arca de la Alianza pudiera reposar. David, sin embargo, no había recibido la aprobación divina para levantar el templo. Esa tarea estaba reservada para su hijo. Salomón dedicó 7 años a la construcción del templo, utilizando los mejores materiales disponibles: cedro de Líbano, piedras talladas y oro puro que adornaba cada rincón. Para lograr esta hazaña, hizo alianzas con el rey Hiram de Tiro, quien le proporcionó la madera y la mano de obra especializada que Israel necesitaba. Fue un esfuerzo monumental que involucró a miles de trabajadores y artesanos, cada uno entregando su habilidad para hacer realidad el sueño de un santuario para Dios. Cuando finalmente estuvo terminado, Salomón ofreció una majestuosa dedicación, rogando a Dios que su presencia habitara en el templo y que sus ojos y oídos estuvieran siempre atentos a las oraciones de su pueblo. Este templo
se convertiría en el centro espiritual de Israel y en una maravilla arquitectónica admirada por generaciones. La fama de Salomón como rey sabio y poderoso se esparció por todos los rincones del mundo antiguo. Esta reputación llegó hasta los oídos de la reina de Saba, una gobernante rica y poderosa del sur de Arabia. Intrigada por las historias que circulaban sobre la sabiduría y las riquezas de Salomón, la reina decidió emprender un largo viaje hasta Jerusalén, llevando consigo una caravana de especias, oro y piedras preciosas. La reina de Saba tenía un propósito claro. Quería comprobar por sí misma si todo lo que se decía de Salomón era cierto. Al llegar a Jerusalén, le planteó preguntas complejas y acertijos difíciles, buscando ver si su sabiduría estaba a la altura de su fama. Salomón no solo respondió cada una de sus preguntas con claridad y profundidad, sino que también la impresionó con su vasto conocimiento, no solo en temas de gobierno, sino en filosofía, ciencia y espiritualidad. Después de su visita, la reina de Saba quedó tan asombrada que reconoció públicamente que la sabiduría y las riquezas de Salomón eran aún mayores de lo que se contaba. Los dos líderes compartieron regalos y ella regresó a su tierra convencida de que había conocido a uno de los hombres más extraordinarios de su época. Esta visita no solo reforzó la posición de Salomón como un líder respetado a nivel internacional, sino que también estrechó los lazos entre sus reinos. Durante los años siguientes, Salomón extendió las fronteras de Israel y estableció una era de paz y prosperidad. Gracias a las alianzas que formó y al crecimiento de la economía, el reino alcanzó un nivel de esplendor sin precedentes. A través de sus tratados y matrimonios con princesas de tierras extranjeras, Salomón fortaleció sus relaciones políticas y logró que su pueblo viviera una etapa de estabilidad. Además de sus hazañas en el gobierno, Salomón es recordado por su contribución a la literatura de sabiduría. Se le atribuyen gran parte de los proverbios, una colección de enseñanzas y aforismos que tratan temas de moralidad, justicia y prudencia. Su sabiduría se reflejó también en los Cantares y el Eclesiastés, donde abordó temas de amor, vida y la búsqueda del propósito en un mundo que él mismo reconocía como fugaz. Con el tiempo, la vida de Salomón comenzó a cambiar. A medida que se sumergía en la política de alianzas matrimoniales con reinas y princesas extranjeras, su corazón se desvió de la devoción exclusiva a Dios. Estas alianzas, si bien eran un medio para asegurar la paz y la prosperidad, también trajeron consigo influencias religiosas que poco a poco se infiltraron en Israel. Muchas de las esposas de Salomón adoraban a dioses extranjeros y construyeron altares y templos para sus deidades en Jerusalén. Salomón, en un intento de complacerlas, permitió la adoración de estos dioses, una decisión que sería su ruina. Esta idolatría no solo ofendió a Dios, sino que comenzó a dividir al pueblo. El corazón de Salomón, antes firme en su fe, se volvió confuso y distraído. Dios le advirtió que esta conducta tendría consecuencias graves para su reino. Aunque no quitaría el trono a Salomón durante su vida, se lo arrebataría a su hijo, fragmentando el reino y generando conflictos internos. Los últimos días de Salomón estuvieron marcados por un creciente descontento en Israel. Las altas cargas tributarias y la constante labor impuesta a los ciudadanos para mantener sus proyectos de construcción y sus lujos comenzaron a generar resentimiento. Lo que había empezado como un reinado ejemplar de paz y sabiduría terminó con tensiones y promesas de división. Tras su muerte, tal como Dios había predicho, el reino de Israel se dividió, dando inicio a un periodo de inestabilidad que contrastaba con la era de esplendor de Salomón. Pero, a pesar de sus errores, el legado de Salomón perduró. Su sabiduría continuó siendo una fuente de inspiración y sus escritos se convirtieron en una referencia en la literatura sapiencial. Hoy, Salomón es recordado no solo como el rey más sabio y rico de Israel, sino también como un recordatorio de que incluso los más sabios pueden errar. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría
por grande que sea, no es garantía de un camino perfecto. Su vida nos muestra las recompensas y los peligros que trae el poder y la necesidad de mantenernos firmes en nuestros valores. Si esta historia te ha inspirado y deseas conocer más sobre figuras como Salomón, sus lecciones y sus legados, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video. Cada relato nos revela una nueva enseñanza y el viaje apenas comienza. Únete y descubramos juntos las historias más profundas y fascinantes de todos los tiempos.